Ok, perfecto. Así estamos. Ok, una máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a los materiales sólidos. En las primeras clases, no sé si recuerdas cuando hablábamos de cómo conseguir la obtención de piezas a través de la fundición y a través de la técnica de los polvos. Bueno, acá vamos a darle forma a materiales sólidos. Entre estos materiales están los principales son los metales. Ok, entonces la máquina herramienta lo que hace es darle la forma con una máquina para darle forma al metal, al material sólido. La característica principal de una máquina herramienta es su movilidad. O sea, no son máquinas que son estacionarias. No son máquinas que yo las puedo mover, las puedo trasladar, las puedo pasar de un lado para otro, sino que son máquinas estacionarias. El modelado de piezas o el modelado de la pieza se realiza por la eliminación de una parte del material que se puede hacer por el arranque de viruta, por estampado, por corte, electroerosión, y estas máquinas pueden operarse manualmente o mediante control automático, que ahorita en los últimos tiempos, en esta era de la tecnología y de la virtual, pues ya nos estamos enfocando un poco más en los controles automáticos. Sin embargo, no quiere decir que vamos a olvidar lo manual. Siempre lo manual va a estar allí. Ok. Y estas máquinas utilizan herramientas de cortes. Las herramientas de corte aquí tenemos varias. Tenemos una broca, por ejemplo. Tenemos aquí estas que están acá, que son las herramientas de corte del torno, la de la fresadora. Entonces, la herramienta de corte es el conjunto de herramientas que se instalan en las máquinas para que ellas nos den el arranque de la viruta. Ok, ¿dónde actúan entonces estas herramientas de corte? Actúan en el torno, en la taladradora o en su defecto en la fresadora. Dentro de la lista en los objetivos había otro tipo de máquinas que no requieren utilizar la herramienta de corte. Sin embargo, hay que tener claro que para utilizar estas máquinas de herramientas requerimos sí o sí una herramienta de corte. Por ejemplo, la fresa es una herramienta de corte de forma y que tiene un material y dimensiones variados de acuerdo con el tipo de fresado que nosotros queremos realizar. Ok, una fresa está determinada por su diámetro, su forma material constituye un número de labios o dientes que tenga el sistema de la sujeción a la máquina. No sé si tú has tenido oportunidad de ver esta máquina de la fresa. Ok, no sé si has tenido esa oportunidad de observarla, de ver su funcionamiento. ¿Cuál? La que está, la tercera imagen o la segunda. No, estas son herramientas de corte, pero me refiero a la Ah, máquina. La máquina, vamos a ver si la tengo más adelante. Ah, esta es la operación del maquinado de la fresa. Y ahorita en las próximas láminas te voy a presentar cuál es la imagen. Pero bueno, esta es la herramienta de corte de la fresa, esta que están acá. Ok. Pero la máquina es una máquina estacionaria donde tú colocas la herramienta, ¿verdad? Y la pieza de sujeción se va a mover en un carro. Le llaman el carro, carro incluso que se puede regular manualmente, donde se le va a dar figura o modelado al metal que yo quiero. Esta fresa tiene diferentes tipos se puede hacer con diferentes tipos de materiales. Hay un material que es duro, ¿ok? Hay otro tipo de material que es cerámicos, y esto tiene cada uno su símbolo, ¿ok? Lo básico de la fresa es el labio cortante, que es lo que está aquí, donde yo marco el cursor. No sé si lo ves. O sea, de este lado, en este extremo, se coloca la pieza en la herramienta. O sea, se ajusta la herramienta de corte. okay. De este lado realiza la operación del arranque de viruta. Okay, aquí tienes otra fresa que ya esta es más diferente porque esta es un poco más aplanada. Esta es más, o sea, es otra herramienta diferente porque es más larga. O sea, hay diferentes tipos de herramientas dependiendo del tipo de mecanizado que nosotros vayamos a realizar. Ok. Okay.
Eh, Aquí también te muestro una serie, son diferentes series según las normas ISO, donde nosotros vamos a obtener las características de las herramientas de corte. Por ejemplo, la serie P es una serie donde tú vas a tener, o donde vas a ver diferentes herramientas de corte y las características son de esta serie P es que son ideales para mecanizado de acero, acero fundido y acero maleable de viruta larga. Ok, o sea, no cualquier pieza yo puedo agarrar y colocarla en la fresa y hacerla ahí, no cualquier pieza. Tengo que saber qué herramienta de corte voy a utilizar para qué tipo de material quiero yo modelar. Ok, entonces para ello requiero conocer las series, según las series, y cómo están estandarizadas según las normas ISO. ¿De acuerdo? Ok. Esto sería la pieza de trabajo. Estos son ejemplos de la pieza de trabajo. Hay una figura 2 donde yo coloco eh, la fresa, ¿no? Y ella me va dando el modelado. Remoción de material, eso digamos que es la esencia de una máquina herramienta de corte de viruta. La esencia, el génesis. O sea, es la O remoción. que lo pule, ¿no? Algo así. No tanto el pulimiento, el pulir, no, no tanto. Ajá. O sea, la herramienta de corte lo que hace es remover el material. Tú ves en el cursor, ¿no? Si ves en el Sí. cursor, esto que está aquí le llamamos viruta. Y la Ok. herramienta de corte viene por este lado y ya va ajustada a este material que yo estoy modelando. Yo quiero, no sé, modelar un tornillo, por colocarte un ejemplo. Bueno, yo Ok. voy a hacer el ajuste al, a lo que es el material y le doy el modelado según yo programe en la máquina y ella me va a hacer un arranque de viruta. O sea, es como si me estuviese comiendo la viruta. Y de ese modo me da la forma que yo quiero. Ah, Lo, ok, o sea, moldeando la pieza, obviamente. se puede utilizar incluso en diferentes piezas de automóviles, de carros, se utiliza mucho. El fresado se utiliza mucho para ese tipo de trabajos. Los que tienen talleres, pues saben cómo se trabaja, porque hay gente que trabaja mucho con este tipo de máquinas de herramientas, lo que son tornos, fresadoras y limadoras, rectificadoras, bueno, prácticamente la tienen todas. Tuve una experiencia porque trabajé con máquinas de herramientas y pues siempre tú aprendes al trabajo. Eso no hace mucho. Yo trabajaba como maestro técnico productivo en el INSES y allí trabajamos mucho con lo que eran las máquinas de herramientas, en especial el torno y la fresadora. Ok, tipos de máquinas de herramientas. Como te das cuenta en la imagen, esto es un torno. Ok, los tornos también son diferentes, pero imagínate, mira, este torno es grande, es manual de los antiguos. Ahora estamos viviendo una era un poco virtual, ya pasamos a tornos más automatizados o computarizados, por decir mejor la palabra, que son tornos CNC. Pero bueno, este es un torno de los antiguos con un diámetro grande, ¿no? Aquí ves el diámetro. Este sería el elemento de sujeción. Y acá yo coloco la herramienta que me va a hacer, me va a provocar el arranque de la viruta. Ok. Ujú. El torno, entonces, ok, el torno es un conjunto, una máquina de herramientas que permite mecanizar piezas geométricas con revolución. Es decir, él hace girar la pieza a mecanizar. A ver si me entiendo. O sea, en el ejemplo que tenemos antes, la pieza a mecanizar yo Ajá. la voy a colocar dentro de este plato giratorio. Ok, Ok. este plato va a girar, va a hacer revoluciones. Este plato va a hacer Ajá. revoluciones y la herramienta de corte va a estar acá y va a estar fija. Ok, esta herramienta de Ok. corte va a estar fija y lo que me va a modelar es el plato giratorio que me va a dar revoluciones, donde yo regulo las revoluciones por minuto. Bueno, por aquí como te das cuenta hay un tablero que me marca debe marcarme las velocidades, las revoluciones por minuto
y el ajuste. Y eso, pues cuando... Claro, o sea, se va a regular a lo que yo necesito, obviamente. A lo que tú necesites mecanizar o lo que se necesite el Exacto, operario. Y en función de exacto. eso, tú vas a colocarlo y con estas manivelas que ves aquí al lado, pues hace los ajustes, le da al botón de encendido y ella empieza a hacer el mecanizado de la pieza hasta que la termine. Porque esto normalmente lo que hace es ir haciendo avances. O sea, el plato giratorio gira a una velocidad de revoluciones por minuto, la pieza está ajustada en estos ajustes, pues valga la redundancia, y aquí está la pieza que yo quiero mecanizar que va haciendo un avance. O sea, el torno es La una... pieza, la pieza va a ser del tamaño del diámetro que está allí, ¿no? Sí, Ah, incluso ok. puede, esto se abre más porque esto es como un banco. Esto tú lo puedes abrir más, lo puedes regular y eso una vez que esté ahí ya queda fijo. Entonces aquí, digamos que lo importante es saber el avance que va a tener la herramienta de corte. En este caso la herramienta de corte es diferente la del torno que la de fresa. Ok. Se sujeta en el Ok. cabezal o fija los puntos de centraje, mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado de avance contra la superficie de la pieza, logrando así cortar la viruta de acuerdo con las condiciones tecnológicas de mecanizado. Entonces la máquina herramienta del torno se suele utilizar para dar formas cilíndricas. Esto, digamos que es lo básico del torno. Se utiliza para formas cilíndricas. ¿Qué es el torno? Entonces, ¿qué es el torno? Es una máquina herramienta que nos produce arranque de viruta y que se utiliza para mecanizar o maquinar formas cilíndricas. Las partes Ok. principales del torno. Bueno, aquí están las partes, la bancada, carro principal, que es el que se mueve, que nos da el avance, el tornillo de roscar. Bueno, estas son partes principales que uno es bueno verlas ahí. Sí, porque yo te las muestro aquí así, pero lo más bueno es verlas y situ. Porque si yo estoy en el taller o estoy en el laboratorio, la muestro. Claro, Ok. exactamente. Los tornos son diferentes. Hay torno paralelo, hay torno de copiado, torno revólver, torno vertical, torno automático y por último el torno CNC, que es el torno que estamos viendo o que estamos ahora, o sea, que es el torno que se está promocionando. Ok, porque forma parte de este cambio de realidad, o sea, de lo más analógico a lo virtual, por decirlo así. El que más le llega a lo virtual, ¿no? Sí, porque ahorita al final ya te voy a mostrar cómo es el torno CNC, que es totalmente computarizado. Ok. Ok. El torno paralelo o mecánico es el tipo de torno que evoluciona partiendo de los tornos antiguos. Estamos hablando de que el torno, cuando empieza la revolución industrial, y tú sabes que en la revolución industrial lo que hubo fue un cambio de paradigma. O sea, se pasó de un momento agrario a un momento de maquinaria, de máquinas. De hecho, hubo mucha gente que se quedó sin empleo, porque pues todo el que estaba acostumbrado, que tenía una fábrica y estaban 10 personas, pues la máquina redujo y solamente se necesitaban 5 para realizar cualquier tipo de producción. Ok, eso fue la revolución industrial. Lo mismo que en aquel tiempo de la revolución industrial, es el mismo tiempo de ahora. Ahora estamos moviéndonos, pero a un tipo de revolución más tecnológica. Ok, donde si anteriormente se necesitaban un personal de 50 personas para realizar una operación con torno, ahora no se necesita tanto. Una sola persona puede operar un torno CNC. Ok, pero bueno, vamos poco a poco. Claro, Cuando claro. este torno evoluciona, partiendo de los tornos antiguos, cuando se le fueron incorporando nuevos equipamientos que lograron convertirlo en una de las máquinas herramientas más importantes que han existido. Por lo tanto, el torno paralelo es este que ves aquí en la imagen. Torno sencillito, el que tú ves cuando vas a un taller y lo miras y tiene es el torno paralelo. O sea, se mueve en paralelo. Ya, eso es todo. Ok. El torno vertical es diferente. El torno paralelo se mueve en paralelo, pero el vertical se mueve en el eje Y. Ok. Ok. Y es una variedad de los tornos diseñados para mecanizar piezas de gran tamaño, que van sujetas al plato de garras. Otros operadores
y que por sus dimensiones o peso harían difícil su fijación en un torno horizontal. A ver si me entiende la idea. El torno vertical es para piezas muy grandes. Acuérdate que en el torno horizontal se fijan las piezas y en piezas pequeñas es fácil sujetarlas porque ya sabes que no se te va a mover, pero en piezas grandes sería bastante difícil cuando empieza a hacer la revolución que no se vaya a mover la pieza. Entonces por eso se inventa el torno vertical para que haciendo las revoluciones se puedan fijar mejor las piezas grandes. Ok. Pero en el caso del torno, en el torno, el primer torno que vimos, que es o sea, el torno como tal, ese puede ser pieza grande y puede ser pieza pequeña también, ¿no? Sí, bueno, o sea, dependiendo de lo grande, porque Claro. la dimensión va a ser en función del plato giratorio, Ok. ¿entiendes? O sea, en Y el función paralelo también, pues, o sea, el paralelo son puras piezas, obviamente para, como le digo, porque veo el torno, pero es puras piezas que son así a lo largo, ¿no? O sea, este es un torno paralelo. ya. Aquí. ¿Por qué? Porque tiene un plato giratorio y como te dije al principio, los tornos son máquinas que están fijas. O sea, este torno que tiene este operador está fijo, y es un plato giratorio y mira el tamaño del plato giratorio. O sea, yo puedo colocar una pieza, pero no es tanto el diámetro. O sea, cuando me refiero a lo grande, es la longitud. ¿Me entiendes? Ok. Sí, sí, sí. Ya. Para eso entonces nacen lo que son los tornos verticales. Mira aquí la longitud no es tanto. No, no está. La longitud no puedes colocar. Y además es riesgoso, pues, porque obviamente tú acá lo fijas con esta parte, lo fijas para que él esté ajustado. Pero bueno, yo siempre he visto mecanizado de piezas de longitudes no tan grandes. Para grandes, entonces se utiliza el vertical, que es este que estamos hablando. O ¿Okay? sea, pieza más grande. ¿No? Sí. Se sujeta al plato de garras grandes. Hay una sujeción mucho mejor. Entonces serían las dos diferencias. Ok. Y el torno CNC es un tipo de torno que se controla. La sigla CNC es torno de control numérico por computadora. Ok, CNC significa control numérico por computadora. Este torno se caracteriza por una herramienta eficaz para mecanizar piezas de revolución. Entonces, ¿qué hace el operador? El operador en este tablero programa lo que quiere hacer, manda los comandos y bueno, pues ya cierra lo que es todo y la máquina hace todo. Solamente vas a esperar la pieza al final cuando sale. ¿Cuál es la grande diferencia? ¿No? La primera y primordial, bueno, que el operador debe estar al ojo, ¿no? Aunque acá también, no quiere decir que no, pero es menos. En los tornos tradicionales se utiliza mucho lo que son los refrigerantes. Acá también se utilizan, por supuesto que se utilizan, pero aquí pues se requiere la presencia del operador para saber en qué momento va a hacer la refrigeración de la pieza. ¿Me entiendes? Ya. Claro, claro. Sí, sí. En el torno de computador por computadora, tú lo programas y ya él sabe en qué momento va a refrigerar la pieza, porque acuérdate que esta pieza al contacto y cuando empieza la revolución se calientan. Claro, obviamente. Tengo que hacerle refrigeración para que ella pueda hacer el corte y no vaya a salir con arranque de virutas quemadas. O en su efecto que se me vaya a estropear la pieza o la herramienta de corte. Porque la herramienta de corte se puede partir. O sea, se fractura por el calor. Por el calor. Esa se debilita, ¿no? El metal se debilita. Se debilita el metal, pero por el calor de las revoluciones. Porque acuérdate que son contactos de dos metales. Ok. Exacto. La fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominados fresa.
Ok. En esta máquina la pieza se desplaza acercando las zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo tener formas diversas desde superficies planas a otras más complejas. A simple vista, lo que hemos visto de las dos máquinas, ¿cuál es la diferencia? Una que tú hayas visto entre el torno y la fresa. Del torno y la fresa. A simple vista, pues, nada más, ahorita yo te lo voy a decir, pero a simple vista, ¿cuál es una diferencia importante? Bueno, en este de fresa no tiene lo que es la parte cilíndrica, que es donde va la pieza, ¿no? Ajá. Y tiene, creo que una palanca por acá. No. Mira, Y, la diferencia importante es que en el torno, lo que va a mecanizar la pieza es, ajá, es, es el movimiento de la herramienta de corte. En la fresa no se va a mover la herramienta de corte. En la fresa se mueve el carro, o sea, se mueve la pieza que va a estar sujetada. ¿Me entiendes? Esa sería una gran diferencia. La pieza se desplaza acercando las zonas a mecanizar a la herramienta de corte. ok, sí, En el torno es al revés. ¿Me entiendes? O sea, en el sí, torno es al revés. En el torno, aquí está el torno, en el torno es la herramienta de corte. La herramienta de corte que está por acá es la que se ajá, va a mover hasta el plato giratorio. En, claro, hacia en la fresa, la pieza que queremos en la hacer. fresa es diferente. Ok, Es al contrario, ¿no? al contrario, aquí en la Mm, fresa la herramienta de corte está fija, ¿verdad? Y ujú, la pieza que yo voy a mecanizar va dentro del carro transversal. ok, Ok, y aquí están las partes principales, pues el portaherramienta, la columna, la base. Siempre recordando que estas son máquinas que están fijas. Ok. Ok. ok, Eh, eso. Aló, pero dame un momento aquí. Ahora sí. Se activó aquí una cosa que no, una clase que puse a grabar aquí y se me activó. ah, Esta es la clase con el otro grupo. Ok. Bueno, tenemos diferentes tipos de fresas. Bueno, pues según la orientación, horizontal, vertical y universal. Hay fresadoras especiales y fresadoras según el número de ejes. Ok. Eso digamos que son los tipos de fresas. Así como había tipos de torno, hay tipos de fresas. claro, Hay fresadoras según la orientación de la herramienta. La fresadora horizontal, pues esta máquina permite realizar principalmente trabajos de ranurado con diferentes perfiles o formas de ranura. Así como la tiene este operador, como lo ves en la imagen, pues esta es una fresadora horizontal. Ok. claro, Son operaciones a realizar que principalmente se hacen por ranuras paralelas. Estas que tú ves aquí. No sé si ves las ranuras. sí, Bueno, en esa ranura tú vas a colocar esto que está acá, que es el carro. ¿Lo viste? sí, Y este carro tú lo vas a mover con estas manivelas que tiene el operador en la mano, lo mueves hacia la derecha o hacia la izquierda, según como tú vayas ok, a mecanizar. Que hay un portaherramientas. Esto que está acá en el portaherramientas y las fresas van a ser el tren de fresado y dependiendo de qué materia vayas a utilizar, pues vas a colocar la fresa acá. Es toda una técnica, o sea, no es cualquier cosa, sí, claro. toda una técnica. No, claro, aquí uno lo ve aquí en imagen, bueno, normal, pero para aprender mejor tiene que ser así presencial. Así mismo, tienes que enfrentarte a la máquina y Mm, mecanizar y buscar la herramienta y colocarla y saber qué herramienta vas a utilizar y apretar y hacer los ajustes y todo eso. Es claro, toda una técnica y gente claro, se dedica a esto y muy bien, pues, o sea, les va muy bien. Es toda una técnica y hay que mm, saber. Ok, fresadora según la orientación de la herramienta, esta es otro tipo de fresadora, fresadora vertical. El eje del lucillo está orientado verticalmente
perpendicular a la mesa de trabajo. ¿Okay? Aquí ves cómo está el carro, ¿verdad? Y ves cómo está el plato giratorio, y aquí, en este lado, se coloca la pieza que se va a trabajar. O sea, Okay. y la herramienta de corte, la fresa, se montan en el husillo, que es lo que está aquí arriba. Okay. Esta operación, esta máquina herramienta se llama esmerilado o esmeriladora. Este es fácil, ¿no? El trabajo con esmeril es un proceso en el que se desprenden virutas. A diferencia del torno y la fresadora, aquí se desprende viruta de manera diferente. Ok. Se hace por rebabas. Se hace aplicación de aristas afiladas, y estas suelen ser de material sintético. En muchos casos, partículas abrasidas del esmeril están aglomerados en forma de dos ruedas de diferentes formas y tamaños. Ok, entonces, ¿qué es el esmeril? Es una máquina para afilar y desbastar. ¿Cuáles son las herramientas? Son muelas y otras herramientas abrasivas. Y estas herramientas van insertadas en los extremos de un eje que gira a velocidad constante mediante un motor eléctrico. Ok. No sé si has visto esta máquina herramienta, pero es muy útil en los talleres de mecánica. Muy útil, muy útil. Porque siempre que queda algo por esmerilar del torno o de la fresa, pues tú lo llevas acá y lo terminas de rectificar. Sí, sí, bueno, he visto ese tipo de máquinas, pero... Estas son las partes principales: pieza gruesa, la piedra fina y el motor. Sí, sí, lo he visto. Esmerilado a presión, pedestal, superficie cilíndrica y más manuales, que son las que nosotros utilizamos con nuestra, lo que es el disco, ¿verdad? Incluso ya hay tantos manuales que mucha gente lo hay de diferentes modelos y tamaños y discos diferentes. Pero es importante saber qué disco utilizar, o sea, no cualquier disco. No, claro, claro. A veces uno mismo, ¿no? Que tú estudiaste y uno no sabe, y te pregunta qué disco es ese, ¿no? Está todo perdido ahí. Pero lo importante es saber qué tipo de disco para qué tipo de material. Mediadoras de presión, mediadoras de superficie. Mira, esta como es pequeña, ¿verdad? Para superficies ya más concretas. Son fuerzas de corte mucho menores. Comparándola con una fresa, por supuesto, estos cortes se hacen más pequeños. Esta es el medil cilíndrico, ¿no? O se emplea para orificios y diámetros externos. La rectificadora, otra máquina herramienta importante, una máquina herramienta para conseguir mecanizados con precisión, tanto en dimensiones como en acabado superficial. A veces una operación de rectificado le siguen a otras de pulido y lapiado, lo que tú decías. O sea, para llegar al pulido de una pieza, necesito pasar por varios procesos. No, claro. O sea, es que la ese es como proceso de manufactura, pues. Es como ese proceso, o sea, el último proceso, el pulido. El pulido es lo último, pero siempre cuando tú terminas en el torno de mecanizar una pieza, te queda algo más por hacer. Es el post-procesado, le podemos llamar. Y eso, pues, dentro de nuestra asignatura es llamar una atención de que todos los procesos se deben de cumplir para llegar al final del producto. Entonces, el rectificado tiene por objeto alcanzar en las dimensiones de tolerancia muy estrictas una elevada calidad de acabado superficial. Esto de tolerancia yo ya lo había explicado en la clase anterior. No sé si estuviste, pero bueno, de todas maneras, en el aula virtual, por ahí yo lo voy a